Hoy les invitamos nuevamente a que nos sigan con sus Biblias desde sus hogares para estar desarrollando un tema el cual tiene por título La voluntad del Eterno. Quien les habla, su hermano y servidor, Guillermo López. ¿Qué significa hacer la voluntad del Eterno? Un concepto que en el sistema religioso no está muy definido, se entiende como un concepto abstracto. Cada uno le da su propio entendimiento de qué es hacer la voluntad del Eterno. Pero en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, el Mesías Yeshua nos dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Mesías Yeshua deja en claro que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Aspiramos a tener acceso al reino de los cielos, a tener el privilegio de entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo que podemos experimentar desde hoy, a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir en relación, en qué tanto vivimos conforme a la palabra del Eterno. Ya podemos experimentar el reino de los cielos en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras vidas, para establecer el reino de Adonai en este mundo. El Mesías Yeshua aclara que no es suficiente con conocerlo o confesar una fe verbalmente. No es suficiente con decir Él es el Señor. Es necesario vivir esa fe a través de hacer la voluntad de Adonai. Aquí Yeshua presenta la voluntad del Eterno como una condición para entrar en el reino de los cielos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y le formularán una pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les declarará, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí tenemos en claro que el Mesías Yeshua está hablando de personas que tenían un ministerio, ejercían una predicación, usaban su nombre como autoridad, tenían ese don de echar fuera demonios y tenían el don y el privilegio también de poner y sanar a enfermos con la autoridad del nombre del Señor. Pero aquí se refiere a un grupo de personas que no tendrán acceso al reino por no hacer la voluntad del Eterno. A este grupo de personas les llama hacedores de maldad. Este grupo que le llama hacedores de maldad, aquí hay dos puntos, dos formas o dos estilos de vida. Retornemos nuevamente al libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice que todo aquel que puede entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este concepto voluntad en el término griego significa telema. Esta palabra telema tiene un significado de querer, agradar, voluntad. Pero en el capítulo 7 del versículo 23 de Mateo, él usa un término en relación a estas personas que se presentan con esta fase diciendo que echaron fuera demonios, sanaron enfermos, predicaron y anunciaron. Pero él usa este término y los califica como hacedores de maldad. Este término maldad en nuestra Biblia no se ve muy claro, pero cuando nos vamos al griego dice de la siguiente manera, que significa anomía, infringir la ley. La ley es infringir la Torah, las instrucciones, las enseñanzas del Eterno. Infringir, transgresión a la Torah del Eterno. Aquí Yeshua pone como contraparte hacer la voluntad del Eterno, del Padre, y por otro lado infringir la Torah del Eterno. Quiere decir
que hacer la voluntad del Padre tiene que ver con una vida en Torah, en obediencia a las instrucciones del Eterno, a la obediencia al Padre Eterno. En Mateo capítulo 12, versículo 50, él dice de la siguiente manera: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Aquí el Mesías Yeshua está conformando o está diciendo cómo se conforma la familia de la fe. Los que hablan, practican y enseñan la voluntad del Padre. En el libro de capítulo de Juan, la voluntad es algo que se hace, es una acción. La voluntad es algo que se hace, es una acción. En Juan capítulo 6, versículos 38, 44 y 45 dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y creyó y aprendió de él, viene a mí. Esto quiere decir que este concepto de voluntad del Eterno en el sistema religioso se ha vuelto tan abstracto que cada persona, denominación, pretende darle su propio significado. Pero la Biblia es muy clara y muy contundente, ya que en el libro de Apocalipsis 14:12 se refleja la conducta, el carácter, ¿verdad?, de los que obran conforme a la voluntad del Padre. Dice de la siguiente manera ese texto: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai, que es la voluntad del Padre, y la fe del Mesías Yeshua, su lealtad, su fidelidad, conforme a la obediencia a la voluntad del Padre. Aquí esperamos que esta enseñanza, si ha sido de bendición para tu vida, puedas de alguna manera transmitirla, puedas compartirla, puedas comentar, y puedas de alguna manera ser de bendición a otras personas por medio de este canal, en el cual te será de gran provecho y ayuda en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom Ubrajó, paz completa.